Entonces, arranco por presentarme. Para las personas que no me conocen, yo soy Francisco Toro, facilitador de crecimiento personal, y llevo ya varios años con Coordinar Seguridad, acompañándolos en el tema de desarrollo del talento humano. Y desde hace unos días estamos en estas reuniones virtuales, pues como para poder tener un poco más de información de qué es lo que sucede y el devenir de toda esta situación tan delicada. En esta oportunidad tenemos pues la grata compañía de la doctora María del Rosario Guerra, pues suficientemente conocida por todos. Quiero hacer solamente ahí como un pequeño recorderis de su hoja de vida, y ella es economista de la Universidad del Rosario y tiene 2 maestrías, una en administración pública y otra en economía agrícola, de la Universidad de Harvard y de la Universidad de Cornell, respectivamente. Fue ministra de las TIC en uno de los gobiernos del doctor Uribe, también decana de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario y vicerrectora también de esta universidad. En esta oportunidad, pues nos va a hablar un poquito de su visión de la parte económica del corto y el mediano plazo, pues de todos estos estragos que estamos viviendo con la pandemia. Así que, pues, María del Rosario, bienvenida. Muchas gracias nuevamente. Adelante. A Pacho Toro, mi gratitud y un saludo especial. Gracias por haber facilitado mi participación hoy. A Dairo y todo su equipo de Coordinar Seguridad, un saludo especial, y siempre para mí es un placer poder compartir preocupaciones y buscar algunas respuestas y salidas a los temas que planteen los diferentes sectores de la economía. Y además, cuando tiene que ver con Risaralda, con Pereira, que también es de mis afectos, siempre estoy dispuesto a hablar con ustedes y atender las inquietudes que considere. Me ha pedido Pacho Toro que comparta con ustedes cuál es la visión y cómo estamos percibiendo hoy la situación económica del país, tema que haré con una presentación que aspiro no me tome más allá de 25 minutos para luego poder recoger de ustedes inquietudes. Si me permiten compartir pantalla. Sí. ¿Ya la están viendo? Ya se está viendo. Bueno, muy bien. Lo primero que quiero, el primer mensaje que les quiero dejar hoy es que cuando inició este año, la economía colombiana, bajo el gobierno del presidente Iván Duque, había retomado el rumbo, y así lo mostraban las cifras tanto del año 2019 como del primer trimestre del presente año. Miren ustedes que después de venir creciendo el último año de crecimiento pírrico, que fue el año 2017, veníamos creciendo al 1.7%, luego en el 2018 se creció al 2.5%, ya en el 2019 se estaba creciendo al 3.3%, como lo ven ustedes aquí, y la perspectiva para este año era un crecimiento superior al 3.6, 3.8%. O sea que realmente cuando iniciamos el año 2020, las perspectivas de crecimiento de la economía eran bastante positivas. Durante los primeros 20 meses del gobierno del presidente Iván Duque, miren ustedes, ya para el mes de febrero habíamos cerrado el crecimiento en el 4.5%, o sea, veníamos en una muy buena senda de crecimiento. Pero declaran el aislamiento obligatorio con el coronavirus el 17 de marzo de este año y comienzan ustedes a ver que automáticamente frente al cierre de las actividades productivas, la caída de la economía fue significativa. En el 2019 vimos unas variables de comportamiento muy positivo, la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa había reportado casi 14.500 millones de dólares
el año pasado. Ese es un crecimiento superior a un 25% de lo que habíamos registrado en el 2018, y el primer trimestre de este año, antes de que tuviera los efectos de la pandemia, también había tenido un crecimiento positivo la inversión extranjera directa. El presidente Duque se había propuesto, de acuerdo con la regla fiscal, también ir haciendo una reducción del déficit fiscal, y en el año 2019 redujimos el déficit fiscal también de manera importante, y de hecho tuvimos superávit primario del 0,5% del Producto Interno Bruto, el primero desde el año 2012 que teníamos. O sea que los indicadores macroeconómicos mostraban un comportamiento bastante positivo. Y la deuda, que es muy importante para este momento que estamos viviendo de la economía, nosotros la deuda bruta en el año 2019, incluida lo que estaba contenido de la ley de punto final, que fue la ley de asumir los pasivos de salud, de la ley de las deudas del fondo del FOMAC, que es el fondo del magisterio, y los pagos de bonos pensionales. Fíjense ustedes, ese reconocimiento de pasivos había llevado a que la deuda bruta subiera al 50,3% y la neta al 48,6% el año pasado. Esta cifra es muy importante porque vamos a ver después cuáles son las perspectivas para el 2020. Entonces, aquí lo que se quiso hacer con el gobierno del presidente Duque es sincerar la deuda pública, de tal manera que no solo se tuviese la deuda por funcionamiento y desempeño corriente, sino deudas especiales como las pensionales, la de punto final, o la deuda de las sentencias judiciales no ejecutoriadas que quedaron contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, que el Estado las iba a asumir precisamente para poder refinanciar y tener unas condiciones de tasa de interés más favorables. Llega el mes de marzo y el país recibe dos choques inesperados. El primer choque inesperado es la caída abrupta de los precios del petróleo, y el segundo choque, la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud. Fueron dos choques repentinos que recibe la economía. Entonces, miremos el primer choque. El primer choque es la caída de la demanda global de crudo, especialmente de China, debido a las dificultades entre Rusia y Arabia Saudita que llevaron a una caída en el precio del crudo. Entonces se cae la demanda, se cae el precio del crudo, la demanda se cae también por la pandemia, se cae el precio del crudo, y aquí vemos, aquí tenemos ubicado que el Brent, que es el de referencia nuestra, llegó a $15, casi $15 el barril a mitad del mes de abril de este año. Pero miren el desplome entre enero y abril de este año. Y el WTI llegó a ser negativo. Recuerden ustedes que estaban las empresas pagando para que la gente guardara el petróleo, o sea, llegó a ser negativo. Entonces aquí hubo un primer gran choque, que fue el choque de la caída abrupta del precio y de la caída de la demanda por la pandemia. Acuérdense que China comenzó la problemática de la pandemia desde diciembre y se le acentuó entre enero y febrero. Entonces, esos dos choques llevaron a que nuestra economía resintiera de manera importante. Las exportaciones colombianas, ni siquiera en esa caída del precio del petróleo que se inició en septiembre del año 2014 y se pronunció durante el año 2015, se había visto tan marcada como el que se vivió durante el mes de abril de este año. Miran ustedes que no solo las exportaciones totales de Colombia, medidas por esta línea azul, cayeron entre enero de 2.900 millones de dólares a 1.800 millones de dólares, sino que las del petróleo también tuvieron la mayor caída. Esta caída que ustedes ven aquí, aproximadamente entre diciembre y enero del año 2015-2016, fue cuando esa crisis de los precios del petróleo que les acabo de comentar. Pero la de ahora por la pandemia es todavía más fuerte, el efecto
que lo que se vivió en el año 2014, 15 y 2016. Y a eso, por supuesto, tiene como resultado el registro de la más alta tasa de desempleo de los últimos 15 años, 15, 20 años, con un desempleo cercano al 21%. Entonces, ese primer choque de caída de precio de petróleo que lleva a una caída en la demanda de petróleo, un segundo choque que es el efecto de la pandemia que restringe en cerca de un 95% las actividades productivas y afecta la demanda interna, pues lleva necesariamente a un crecimiento, como lo ven ustedes aquí, del desempleo de casi 11 puntos porcentuales. Esto significa que con las últimas cifras del DANE, que fueron a mayo de este año, Colombia tiene hoy casi 5 millones de personas desempleadas. Esto es una tragedia social, es una tragedia familiar. Y las tiene precisamente por el cierre abrupto de las actividades productivas. Y con la noticia que acaba de dar la alcaldesa de Bogotá, que en el caso de Bogotá van a cerrarlas, todavía se va a empeorar el tema. ¿Cuáles fueron los sectores que más sufrieron? Por supuesto el comercio, porque cerró absolutamente todo, la industria manufacturera y la administración pública. Aquí vemos claramente cómo están distribuidos la pérdida de empleos de estos sectores. Cerca de 900.000 empleos en el comercio, 700.000 en la industria manufacturera, casi 700.000 en el sector público y ahí sucesivamente cada una de las actividades. Por los sectores de servicios públicos, como siguieron operando a media marcha, pues perdieron mucho menos empleo y el sector financiero siguió operando a media marcha, perdieron mucho menos empleo que el resto de sectores. Y esto se agrava porque el mercado laboral colombiano es un mercado muy frágil porque es un mercado permeado por la informalidad. Entonces, fíjense ustedes, de cerca del 70% de los 21.5 millones de personas que estaban ocupadas en Colombia, trabajaban en las pequeñas y medianas empresas. Y el grueso de ellos, trabajadores informales. Entonces, lo que vemos aquí es que si bien los más importantes generadores de empleo de Colombia son las microempresas y son las medianas y pequeñas empresas, ojo, las informales, miren esto, 12 millones de trabajadores trabajan en microempresas de manera informal. Y miren esto que también es muy diciente y en medianas y grandes empresas es mucho menor la proporción. Solo 1.900.000 personas trabajan en microempresas de manera formal y solo 1.421.000 personas trabajan en la pequeña empresa de manera formal. 5.100.000 trabajan en medianas y grandes de manera formal. O sea que al desempleo se le suma la informalidad y estamos hablando entonces que en total entre micro, pequeña, mediana y gran empresa, que son como estos tres, estamos hablando casi de 13 millones de colombianos trabajaban informalmente. ¿Qué efecto rápido produjo el aislamiento obligatorio? Una caída en las ventas de cerca del 43% frente al año anterior, una caída del 35.8% de la industria manufacturera, una reducción del casi el 95% de los ingresos del sector hotelero, y a esto súmenle el sector turismo ampliado, que es bares, restaurantes, discotecas, y toda la industria creativa de cine, de televisión, cerca de 92% tuvo caída, pero en contraste hubo un sector que fue el del call center que tuvo un aumento y es entendible porque nos movimos más hacia los servicios telefónicos, virtuales
y no presenciales fundamentalmente. Por supuesto que de una encuesta que hace Confecámara a 20.000 empresarios, el panorama es bastante incierto. 90% de los empresarios afirmaron que se vieron afectados negativamente por el aislamiento. 75% afirmó que sus ventas han caído más de un 50%, una tragedia. 82% considera que se va a mantener en los próximos meses. Eso es lo que más nos debe preocupar. 7 de cada 10 empresarios expresó problemas en el suministro de insumos y 12% indicaron que tuvieron que aumentar precios para poder compensar costos. No obstante, la inflación se ha mantenido negativa porque la demanda también ha caído, Hay una variable que dice mucho también del comportamiento externo y es las remesas, y en el eje cafetero sí que pesa mucho. Colombia recibió el año pasado por remesas cerca de 6.000 millones de dólares. Eso es casi lo que todo el sector turismo generó el año pasado. O sea, eso es un ingreso espectacular. Pero fíjense ustedes, ya a raíz de la pandemia, más también porque este es de los casos donde no es una parte del mundo o unos países, sino todo el mundo. El tercer choque que sufre la economía colombiana es el impacto de los socios comerciales que también por la pandemia vieron cerradas las importaciones de Colombia, y eso, por supuesto, con unas repercusiones sobre nuestras exportaciones. Y una variable fundamental en todo esto es las repercusiones sobre la pobreza. Se estima que la pobreza va a aumentar alrededor de unos 3 puntos porcentuales más. Eso es mucho. Eso significa que podemos estar alrededor del 33% de la población colombiana en situación de pobreza. Y eso nos lleva entonces a que el gobierno nacional haya tenido que impulsar programas de transferencias monetarias directas para minimizar el efecto sobre la pobreza de los hogares que ha tenido el aislamiento obligatorio como consecuencia del COVID-19. ¿Cuáles han sido las principales acciones del gobierno del presidente Iván Duque frente a la emergencia? El primer gran objetivo de la emergencia fue preservar la salud y la vida de los colombianos, y para ello buscaba frenar el contagio, facilitar el aislamiento obligatorio, promover el distanciamiento social, preparar el sistema de salud para que pudieran atender a los pacientes infectados y cierre las actividades productivas. Estas fueron las principales medidas para preservar la salud y la vida de los colombianos. El segundo objetivo del gobierno del presidente Duque fue apoyar a los más vulnerables. ¿Cómo? Dándoles un ingreso que le permitiera manejar la pandemia sin hambre y poder reducir el impacto sobre la pobreza, ampliar la entrega de las ayudas existentes a nuevos beneficiarios, entregar mercados y alimentos y garantizar el acceso a servicios públicos, como por ejemplo el diferimiento a 36 meses en el pago, la reconexión de los servicios públicos a más de 300.000 hogares que lo tenían cortado, que no tenían el servicio, y adicionalmente a ello el facilitar el acceso a otros servicios como el Internet. El tercer gran objetivo del gobierno ha sido defender el empleo, y para ello se ha promovido el teletrabajo. Ahora voy a mostrarles unas cifras. Ha promovido créditos para defender la nómina, ha reconfigurado el pago de las obligaciones tributarias y ha reducido algunos de los impuestos. Y el cuarto gran objetivo es la seguridad alimentaria, apoyando a los productores del campo que no dejaron de producir, no han dejado de producir en estos meses, para que no falten los alimentos en la mesa. Ha estado el gobierno muy atento a la especulación y al acaparamiento para sancionarlo. Se han mantenido los supermercados y las plazas de mercados que hayan tenido la bioseguridad necesaria y no hayan tenido el contagio del virus abierto, brindar información oportuna sobre el abastecimiento de productos básicos y el giro extraordinario de los programas sociales. Durante esta emergencia, en principio,
hasta mitad del mes de mayo, hasta finales del mes de mayo, los recursos han sido cercanos a los 117 billones de pesos. Esto es cerca del 11% del PIB. Entre recursos directos del presupuesto general de la nación, las garantías de crédito y el riesgo que corre el Estado, la liquidez que ha dado el Banco de la República y medidas tributarias y pensionales que se han adoptado, que ya vamos a ver. Entonces, primero miremos algunas de estas medidas ya en detalle. El aislamiento preventivo fue lo primero, que se ha mantenido todavía y que el caso Bogotá se tomó la decisión de extenderlo hoy hasta el mes de septiembre, entiendo. Segundo, se ha aumentado la capacidad hospitalaria, de testeo, de pruebas. Ya el país lleva cerca de 500.000 de pruebas, de camas UCI, de respiradores, de laboratorios habilitados. Ya van 88 laboratorios. En el caso de Pereira tenemos el de la Universidad Tecnológica de Pereira, precisamente habilitado. El otro tema importante es facilitar el pago de los cobros pendientes de servicio y tecnología en salud, lo que es ley de punto final, para que las IPS tuviesen flujo de caja que les permitiera atender la emergencia. Se incluyó al COVID como enfermedad laboral y se creó un subsidio para aquellos pacientes contagiados y con familiares que hayan fallecido, y se ha ido comprando la cartera para facilitar primero también el poder tener recursos. En los solo sector salud, hasta el finales de mayo se habían destinado 6.9 billones de pesos para estas diferentes actividades. En materia de salud, las decisiones oportunas, las decisiones prudentes, las decisiones informadas que ha tomado el presidente Duque ha llevado a que Colombia hoy se reconozca como uno de los países que mejor ha manejado la pandemia, y así lo muestran sus indicadores. Si bien tenemos un número importante de contagiados y lamentablemente han fallecido un grupo importante de colombianos, de todos modos, frente a comparaciones internacionales, Colombia se ubica dentro de los países que mejor ha manejado la pandemia. Para ayudar a que no pasase hambre las familias, los hogares como consecuencia de la pandemia, el gobierno nacional creó, a mi juicio, el más importante programa de transferencia monetaria para los hogares, el ingreso solidario. El ingreso solidario ayuda a aquellos hogares que no reciban ningún otro beneficio del Estado y les da una transferencia directa de 160.000 pesos desde el mes de abril hasta el mes de diciembre de este año, y beneficia a 3 millones de colombianos, y estamos viendo la posibilidad de que suba a 4,5 millones de colombianos. Adicionalmente a ello, a programas como Familias en Acción, Adulto Mayor, Jóvenes en Acción, el gobierno nacional no solo les ha hecho los giros ordinarios, sino ya lleva 3 giros extraordinarios. De iniciativa del Centro Democrático, se ha puesto en marcha la devolución del IVA a cerca de 1 millón de hogares. Se les está devolviendo el IVA, el equivalente a 37.500 pesos cada mes, con lo cual es un ingreso adicional que tienen los hogares. Ya les comenté la reconexión de los servicios públicos y el diferimiento de pago. Las canastas nutricionales a muchos de los niños, cerca de 7 millones de niños, le está llegando a su casa el programa de alimentación escolar para que no se desnutran. Y además de eso, el ICBF le está mandando a las familias unos paquetes alimenticios. Y se restringió el desalojo de los arrendamientos y se incentivó el acuerdo entre arrendador y arrendatario para facilitar ese pago. En materia de los programas sociales, en total se han hecho giros extraordinarios de Familias en Acción beneficiando a 2.600.000 familias, 3 giros extraordinarios de Jóvenes en Acción beneficiando a cerca de 300.000 jóvenes, y 3 giros extraordinarios de adultos mayores beneficiando a 1.700.000 viejitos en el país. Con devolución de IVA, ya se han hecho 2 pagos de devolución de IVA a 1 millón de hogares. Ingresos solidarios ya se han dado el mes de abril, el mes de mayo y el mes de junio, 3 giros,
y la reconexión de los servicios públicos. Esta gráfica es muy importante, queridos amigos, porque lo que están mostrando estas ayudas del gobierno nacional a los hogares vulnerables como consecuencia de la pandemia es que para el decil 1, o sea, si ustedes distribuyen los ingresos de los colombianos en 10 partes, el decil más pobre, ese 10% más pobre, la caída del ingreso está siendo compensada en un 92% por las ayudas sociales y laborales del gobierno nacional. Eso es muy importante porque eso lo que muestra es que ha sido acertado que el gobierno esté con este tipo de programa, que pudiera ser más, es cierto, y eso es lo que estamos buscando, viendo si muchas de estas ayudas se mantienen y se aumentan su cobertura y su monto. Para mantener el empleo que les interesa a ustedes también, aquí se le dio liquidez a los hogares a través de la posibilidad de retirar cesantías y de la reducción temporal de las cotizaciones del sistema de pensiones. El gobierno está ayudando con el pago del 40% de los trabajadores de salario mínimo por un periodo de 3 meses, el acceso al crédito con garantía del Estado de hasta el 90% para las pequeñas empresas para pagar la nómina y del 80% para capital de trabajo, y se ha venido apoyando sectores estratégicos que han sufrido fuertemente como turismo, aviación, restaurante, entre otros. El gobierno nacional ya esta última fecha para pagar nóminas de MIPYME destinó 10 billones, de esos 10 millones ya han desembolsado cerca de 1.8 billones, para capital de trabajo cerca de 2.6 billones, se está ayudando a los trabajadores independientes que tienen personas a cargo, también con ese apoyo del 40%, en total ya hay cerca de 5 billones de pesos que se han desembolsado para ayudar a personas independientes con personas a cargo y a pequeñas y medianas empresas. Adicionalmente a ello, se ha ayudado porque se suspendió el pago por 3 meses de los aportes a pensiones, se está subsidiando la prima del mes de julio a los trabajadores y a los independientes se les está ayudando con un giro de ingresos solidario. En materia tributaria, nosotros logramos que se aceleraran las devoluciones a favor de IVA y de renta, que se difiriera en el tiempo el pago del calendario tributario, que aquellos bienes importantes para atender las necesidades del COVID fueran exentos de IVA, y adicionalmente a ello que se modificara el régimen de insolvencia para las empresas. Entonces, aquí en materia tributaria, todo esto le ha significado al Estado dejar de recaudar cerca de 24 billones de pesos. La reapertura gradual de la economía se inició el 25 de abril con construcción y manufactura. El 11 de mayo se abrieron otros sectores de maquinaria, muebles, vehículos y otros, y ya el 1 de junio estaba cerca del 93% del sector productivo colombiano operando con todos los respectivos protocolos de bioseguridad. En el caso del sector de ustedes, que es un sector que tiene aproximadamente unas 8.000 servicios entre vigilancia y seguridad privada, afortunadamente ha sido un sector que ha podido trabajar en medio de la pandemia, y eso hay que darle gracias a Dios, porque eso no lo pueden decir todos los sectores de la economía. Y ustedes son un sector importante que contribuyen entre el 1 y el 2% del Producto Interno Bruto, y además de ello, pues es un sector fundamental para ayudar a los protocolos de bioseguridad. Ustedes conocen mejor que yo estas cifras, pero es importante porque ustedes tienen cerca de 375.000 personas que trabajan. Ha habido muy poco despido de personal del sector de vigilancia y seguridad privada, y en su gran mayoría porque ustedes han podido seguir prestando el servicio, pero el tema aquí fundamental es el tema de bioseguridad. También hay que reconocer que durante la pandemia todos los indicadores de seguridad han mejorado,
ha mejorado y ahí ustedes han jugado un papel fundamental para ayudar, como lo ha hecho nuestra policía, nuestra fuerza pública. Entonces, es claro que el sector de ustedes ha podido trabajar durante este periodo. ¿Qué proyectamos para este año 2020 que queda y el 2021? Tristemente estamos proyectando una caída entre el 5.5 y 7% de crecimiento de la economía. Eso tiene unas repercusiones terribles para el empleo, tiene unas repercusiones terribles sobre la pobreza y tiene unas terribles repercusiones sobre las expectativas de los hogares y las condiciones de vida de los hogares. A partir del 2021 se aspira a que haya una economía de rebote y que nos permita crecer al 6.6, pero cerrar ese impacto del 2020 no va a ser fácil. Comparado con otros países, Colombia será uno de los que menos caiga, pero sigue siendo una caída pronunciada, importante, como la ven ustedes en este gráfico. ¿Y cuáles son las variables que más se van a ver afectadas en su crecimiento? Por supuesto, el consumo de los hogares es una de esas variables. Nosotros lo que venía jalonando la economía principalmente era el consumo de los hogares, pues se espera que este año esté la caída alrededor del 6%. La inversión va a caer significativamente, que se mide por la formación bruta de capital. La inversión que se mide por la formación bruta de capital, y lo poquito que va a crecer, porque toca que crezca, es la inversión pública, porque esa es la que necesitamos, el gasto del gobierno que pueda ayudar al menos a paliar en algo la caída de la economía. El déficit fiscal se aspira que se aumente. De hecho, se tomó la decisión de no respetar la regla fiscal por este año para permitir incluso un déficit fiscal hasta del 6%, cuando se tenía previsto que el déficit fiscal este año fuera cercana al 2.1%. Y la deuda, fíjense ustedes, veníamos, si ustedes recuerdan, les hablé de una deuda bruta cercana al 51%. Pues se espera que este año terminemos una deuda bruta del 65 a 66%. Eso quiere decir de que de cada 100 pesos que produce nuestra economía, 66 lo vamos a tener que deber, y todo eso para atender las necesidades de la pandemia. Aquí ven ustedes entonces la situación de Colombia, incluso que algunos creen que el gobierno general, donde se incluyen departamentos y municipios, puede llegar a ser del 68%. Para finalizar, es urgente la reactivación económica, es urgente la inversión en infraestructura social, especialmente terminar la infraestructura de salud, mejorar la infraestructura de comunicaciones. Es fundamental la mayor inversión en vías terciarias, en pequeñas obras en los municipios, para que eso dinamice la economía. Es fundamental programas, por ejemplo, de reforestación, aquellos programas que empleen la mano de obra, y por supuesto, muy importante, apostarle al comercio electrónico y a toda esa política de fortalecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones. La telemedicina, el teletrabajo, la teleeducación son fundamentales en este momento, porque ya vemos que algunos países hablan de que solo hasta el primer trimestre del 2021 estaremos con plena reactivación de las actividades productivas. Con esto quería yo pues compartirles cómo estamos viendo la visión de la economía, con optimismo, porque tenemos un presidente que de manera seria y responsable ha manejado la pandemia y que está trabajando para su reactivación. Nosotros también desde el Congreso de la República y mi partido, el Centro Democrático, estamos trabajando para seguir hacia adelante, escuchando a los sectores y lograr que el impacto sobre los hogares y los sectores se minimice en lo que reste del año. A ustedes gracias, y estoy abierto a inquietudes o preguntas que Dairo o alguno de ustedes considere. María del Rosario, muchas gracias por su intervención, absolutamente clara, muy concisa. Gracias por eso, porque la verdad pues son unos datos que fueron muy claros, se entendieron perfectamente.
cómo recuperar la confianza, que hay unos sectores que estamos funcionando, pero la confianza está como en entredicho. María del Rosario, ¿qué ha pensado el gobierno con respecto a eso? ¿Cómo fomentarla? ¿Sí? Ese es uno de los grandes retos. Los cimientos de una economía pasan por la confianza de los consumidores y de los empresarios. Esas son dos fundamentales. Y aquí hoy la mayor incertidumbre se da precisamente por temas de salud. Por eso la gran estrategia que tiene que seguir haciendo el gobierno y los alcaldes de disciplina social, de disciplina individual, de autocuidado y el apoyo de empresas como ustedes. ¿Por qué? Porque cuando uno entra a un supermercado, cuando uno entra a un centro comercial, cuando uno entra a un edificio, son los de la seguridad privada los que están midiendo la temperatura, los que están atentos de que uno los pies los pase por la desinfección, las manos, etcétera. Entonces, esa labor de disciplina que tengo que decirle, que yo cuando he ido a hacer mercado o he ido a hacer algunas vueltas, la están haciendo muy bien. O sea que lo primero es dar la sensación de que se están tomando las medidas de bioseguridad y que por tanto eso nos debe dar mayor tranquilidad para salir a hacer actividades productivas o actividades diarias que tenemos. Eso es lo primero. Segundo, estamos con un presidente que es serio, que no es un presidente populista, pero que es un presidente que le duele el sufrimiento de los colombianos y que va a hacer todo lo posible. Primero, porque se reactive la actividad productiva y se apoye la actividad productiva, pero también que se le llegue un ingreso a los colombianos. Y por eso el segundo tema que para mí es importante es generarle conciencia a los ciudadanos de no echarle mentira al Estado. Esto es, de que si yo no necesito demorarme en pagar mis impuestos, pues lo pague hoy los impuestos, porque es que esa plata que yo dejo de pagar hoy son recursos menos que el Estado tiene para ayudar a los que necesitan. Que si yo no necesito beneficiarme con un ingreso solidario, pues le permita a otro que lo beneficie. Es generar también esa responsabilidad ciudadana de cumplir con las obligaciones del Estado. El tercero, el gobierno del presidente Duque está planteando un gran paquete de reactivación, ha pedido unos créditos internacionales y piensa destinar y apoyar a todos esos sectores que así lo requieren, pero va a demorar. Va a demorar. Fíjense, por ejemplo, estaba leyendo hoy que Italia va a decidir cerrar otra vez algunas actividades por los rebrotes. Entonces, por eso el autocuidado, la disciplina es importante. Y tercero, hay que seguir campañas de comunicación para que los ciudadanos entiendan que el aislamiento social, mientras no tengamos una vacuna y mientras no tengamos claridades de que es posible, porque viene el invierno, en el caso nuestro, las lluvias también y la falta de ese cuidado ponen en riesgo la salud. Entonces, Dairo, yo diría que hay que trabajar con las empresas como las de ustedes, hay que trabajar estrategias de comunicación. El gobierno está trabajando su paquete de ayuda para los sectores productivos y seguir ayudando a los hogares con los ingresos para que no les falten los alimentos. Perfecto, muchas gracias. Nos preguntan por acá, María del Rosario, ¿qué estimación, escenario se visualiza sobre las remesas de colombianos trabajando en el exterior y su posible efecto en la reactivación económica? Es uno de los choques que yo veo que va a afectar y va a afectar regiones como las nuestras del eje cafetero. ¿Por qué? Porque ya yo les mostré la cifra. ¿Cuáles son los principales países de donde nosotros recibimos remesas hoy día? De Estados Unidos, que saben ustedes, la caída tuvo más de 30 millones de desempleados, ya está en 20 millones de desempleados, pero difícilmente van a recuperarse en 2 o 3 meses, o sea que va a ser muy difícil que ese flujo de remesas lo tengamos este año. De España, y ustedes saben también que España ha sido muy golpeada y se estima que España puede tener un desempleo de alrededor del 26%. Ni qué decir de Venezuela, ya Venezuela para nosotros era insignificante. Esos eran los dos más importantes países, y Ecuador, que teníamos algo de Ecuador, pero Ecuador también está en una situación difícil. Entonces yo diría, este año las perspectivas de que las remesas de 6.000 millones que tuvimos el año pasado
Si bien nos va y podemos tener este año alrededor de 1.000 millones, sentámonos felices, 1.000 millones de dólares como país, sentámonos felices, pero eso se va a sentir en Pereira y en el eje cafetero, que es uno de los que más recibe remesas del exterior. Pero tenemos un tema positivo, la cosecha cafetera que acaba de pasar, si bien no les toca estrictamente al eje cafetero, sí al Huila y a otras zonas, fue la más rentable, y eso aspiramos que se vea reflejado ya este mes en el gasto de los hogares en Pereira y en otras zonas. Muchas gracias. Nos preguntan también si se visualiza una reforma tributaria en el 2021. Sí se visualiza un debate para finales del 2021 y puesta en marcha en 2022, pero no para, o sea, que no, este año no la vamos a discutir, porque este año es absurdo. Es impensable hablar de reforma tributaria cuando estamos, por el contrario, tomando decisiones de dar beneficios tributarios. Pero yo sí creo que a partir de octubre del próximo año nos va a tocar comenzar a revisar tributariamente las cifras, porque nosotros no podemos sostener un déficit fiscal del 6%, ni vamos a tener cómo financiar el presupuesto general de la nación. Entonces, para ser efectiva en el 2022, sí, y tendremos que comenzarla a discutir dentro de un año, en octubre del 2021. Perfecto, María del Rosario. No tenemos más preguntas por acá. No sé, Pacho. Perdón. Sí, venga, yo reviso por acá. ¿Cuál es la estrategia del gobierno para recuperar los impuestos no recaudados? ¿Eso deriva más impuestos en los próximos años? Sí. Claro, es que hay varias cosas. En materia tributaria hubo diferimiento en el pago, o sea que lo que había que pagar en abril, mayo, se corrieron para septiembre, octubre. Ahí hay un costo, porque el gobierno entonces tuvo que asumir deuda para poder financiar el gasto que tenía con esos recursos. 2, hay exenciones que se dieron, como todas las del sector salud. 3, hay devoluciones aceleradas de IVA que se dieron, etcétera. Entonces, lo cierto es que el gobierno, yo creo que a partir de octubre de este año, si la actividad productiva se reanuda en algunos sectores, le va a tocar ser mucho más juicioso en el tema. También creo que le va a tocar, y creo que ya lo hizo, de revisar las tasas de mora, etcétera, porque van a quedar golpeados los sectores. O sea que el año 2020 va a ser un año flexible en materia tributaria, pero el año 2021 sí le toca al gobierno comenzar a exigir el pago de las responsabilidades tributarias. Perfecto, María del Rosario. No tenemos por acá más preguntas, ya revisamos. Muchas gracias por su tiempo, por la intervención, nuevamente muy clara, muy concisa. Gracias de parte de Coordinar Seguridad por regalarnos esta hora, María del Rosario. Y bueno, Pachito, despidamos a nuestra gran invitada como ella se lo merece. Muchas gracias, María del Rosario. A ustedes mi gratitud inmensa, siempre abierta y dispuesta a otros temas más adelante, de la realidad nacional, de la realidad política. Para eso estamos, para escucharlos también. Si hay algo que a ustedes les preocupa, también háganmelo saber, que yo lo transmito al gobierno. Bueno, no, Charo, infinitamente agradecidos, muy claro, muy ilustrativo todo lo que nos has dado. Yo tenía de pronto ahí como algo entre el tintero. Colombia, ¿en qué capacidad de pronto está y de pronto en qué orientación política podría estar para dar reservas internacionales, y si eso nos podría ayudar a dar la mano? No. Las reservas internacionales del país hasta el mes de mayo eran cerca de 54.000 millones de dólares, pero es que las reservas internacionales uno no puede salir a usarlas así. Ese es el respaldo que hay precisamente cuando hay un choque en la balanza de pagos o cuando necesitamos responder para hacer importaciones y no tenemos las divisas. Lo que ha hecho el Banco de la República para darle liquidez a la economía, y ha dado liquidez por casi 40 billones de pesos, es primero adquirir títulos del sector financiero. Con eso le ha dado liquidez al sector financiero. Le ha adquirido títulos del gobierno, con eso le ha dado al gobierno liquidez, y fuera de eso ha reducido el encaje
y ha reducido también la tasa de interés, que cuando arrancó la pandemia la tasa de interés estaba alrededor de 4.5 y hoy está en 2.5, o sea, ha habido una reducción significativa en la tasa de interés interbancaria. Entonces, ese cuento que le están diciendo que es que use las reservas, a la hora de la verdad el banco, las reservas internacionales las obtiene de las exportaciones y con la caída de las exportaciones, pues se le hace muy difícil también obtener reservas, pero es la manera como nosotros estamos también respaldando las importaciones para que en este país no falte el recurso. Y fíjense que el país ha tenido la posibilidad de importar en todos los sectores, tanto el sector